En este módulo vamos a tratar aspectos médico-legales de la práctica anestesiológica y específicamente el consentimiento. Consentimiento informado, por supuesto, pero ¿qué tan informado debe ser el consentimiento? Como nos han enseñado en las cátedras correspondientes de medicina legal, es un proceso y es un acto médico. Por lo tanto, debemos recabarlo nosotros, los médicos, los anestesiólogos en este caso, y la pregunta además es, ¿cuándo? Sabemos que no es lo mismo la práctica diaria para la cirugía de coordinación que para la urgencia. La coordinación puede ser más fácil porque tenemos la instancia de la policlínica, pero también ahí cabe la duda. El paciente se refiere a nosotros, en primer lugar, le damos el consentimiento, pero lo firmamos nosotros o lo firma el médico que le hace el procedimiento el día de la cirugía. Otra de las dudas que nos pueden caber es ¿quién? Justamente el médico que lo firma desde la policlínica o lo deja sin firmar. Bueno, todo se inscribe además dentro de la relación médico-paciente y el consentimiento es un pilar fundamental de esa relación. Tenemos varias dudas, vamos a sacarnos las dudas y seguir aprendiendo con la doctora Natalia Bazán, que es profesora agregada del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses y además es médica legista del Banco de Seguros, y bueno, ella es médica forense, pero no se asuste, está todo bien con ella. Y tenemos además la presencia, que agradecemos también, de la doctora Cecilia Salom, que ella es profesora agregada de Derecho Penal, no se asuste, de la Facultad de Derecho de la UDELAR y además es especialista en temas de responsabilidad médica y ocupa también un lugar importante en el equipo del SAIP. Y tenemos al doctor William Baptista, en penitencia, pero lo tenemos ahí nomás, bueno, conocido colega nuestro, que nos va a presentar el modelo de consentimiento multiavalado, digamos, que utilizan ellos en trasplante hepático. La doctora Natalia. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto y un placer estar acá tratando de brindar lo que uno sabe sobre el tema. Un agradecimiento a la organización del Congreso por esta invitación. En realidad, cuando me propusieron el tema del consentimiento informado, a veces uno genera de, bueno, ¿qué puedo decir de nuevo sobre el consentimiento informado? Quizás no sea nada nuevo lo que vayan a escuchar hoy, pero sí que permita la reflexión y ver qué es en lo que podemos avanzar. Bien, como sabemos, el consentimiento es un deber que tenemos los médicos, tanto desde el punto ético como legal. Desde el punto de vista ético, porque está establecido en nuestro Código de Ética Médica, que a su vez está promulgado por ley, que no podemos realizar ningún actuar sin el consentimiento del paciente. Y además es un deber jurídico porque hay diferentes normas, como la ley de los derechos de los usuarios y de los pacientes, donde también se establece esta obligatoriedad. ¿Y este deber de qué nace? Nace del paciente, de la autonomía del paciente y del derecho del paciente a decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Como sabemos, el consentimiento informado es un acto médico, por lo cual forma parte de la Lex Artis y, por tanto, al ser un acto médico, puede acarrear responsabilidad profesional, ¿no? Pero a su vez, obtener el consentimiento del paciente no es que nos torne a los médicos jurídicamente irresponsables, porque perfectamente, si yo cometo un daño por negligencia, por más consentimiento que le hubiese solicitado al paciente, con todas las formalidades que tiene que tener ese consentimiento, ese acto va a acarrear responsabilidad. Y de la forma contraria, la falta de consentimiento per se también acarrea responsabilidad, porque si yo no le informé, pudo haber hecho todo de manera perfecta, pero si yo no le informé a ese paciente, no tuvo la oportunidad de decidir, eso es un apartamiento, como decimos, de la Lex Artis, que genera responsabilidad siempre que también ese actuar haya ocasionado un daño. Esto es simplemente un extracto de una sentencia muy conocida a nivel internacional para que veamos que todas estas cuestiones del consentimiento no son de hoy en día ni unos pocos años atrás. Inclusive hay otras anteriores, ¿no? Esta es conocida, es una sentencia de un juez en Nueva York donde se operó a un paciente, en realidad se le iba a hacer una laparotomía exploradora con fines diagnósticos y se le terminó extirpando un tumor sin haber tenido
cuando el paciente había dicho de que no quería que se le extirpara de encontrar algo en su cuerpo. Entonces, en esta sentencia se establece que todo ser humano en edad adulta, con juicio sano, tiene el derecho a determinar lo que se debe hacer sobre su propio cuerpo, por lo que un cirujano que lleva a cabo una intervención sin el consentimiento del paciente comete una agresión por la que se pueden reclamar los daños, realmente. Como decía Paula, ¿no? ¿Qué es el tema del consentimiento? Lo primero que debemos saber es que el consentimiento no es un documento médico legal. Eso constantemente lo tratamos de transmitir a los estudiantes. Lo primero que le preguntamos, ¿qué es el consentimiento? Y la primera respuesta es un documento médico legal. Y no, el consentimiento justamente no es un documento. El consentimiento es una expresión de voluntad. Es una manifestación de un paciente que luego de recibir una información de un paciente que es capaz y luego de entender esa información toma una decisión que es acorde a los valores del paciente, que quizás no sean los mismos que los del médico, como después vamos a ver en algunas situaciones en particular, ¿no? Y generalmente lo que se trata es de un proceso. Es un proceso gradual que va ocurriendo en la relación médico-paciente. ¿Cuáles son los criterios de la definición que veíamos? Que la definición, me olvidé de mencionar, es de Galán Cortés, que es un reconocido, es abogado y a su vez médico español. Y de esa definición ya se van desprendiendo de cuáles son los criterios de validez para que ese consentimiento informado sea válido, valga la redundancia, ¿no? En primer lugar, que el paciente sea capaz o competente, es decir, que esté entendiendo la información que se le está brindando y que esa decisión, o sea, que esa información, como después vamos a ver qué características tiene, el paciente entienda y que esa decisión que está tomando sea acorde, como decía, a los valores que ese paciente tiene, acorde a sus valores de vida. Como todos sabemos, esto es a veces lo redundante, ¿no? Cuando hablamos de consentimiento informado, parece como redundante decir informado, porque si no es informado, no es un consentimiento, pero bueno, es algo que ya está arraigado en la práctica médica. Con el tema de la información es otra de las cuestiones, ¿no? Debatibles de cuánto debemos informar, hasta dónde debemos informar. Entonces, ¿cuál y cuánta es la información la necesaria para que ese paciente pueda decidir? ¿tá? Y ahí se plantean diferentes opciones, ¿no? Y ahí, en realidad también, como les digo, la ley 18335 de los derechos de los pacientes establece que se debe informar sobre los objetivos de los procedimientos, tanto diagnósticos o terapéuticos que se le esté proponiendo al paciente, la finalidad que tiene, las alternativas que tiene, y después viene todo el debate de las cuestiones de los riesgos, ¿no? ¿Qué riesgo le informo? Porque están las teorías que, bueno, si le informamos todos, nadie se operaría, nadie se intervendría, pero el paciente tiene derecho justamente a conocer toda esa información para que pueda decidir. Con respecto a los riesgos que se deben de informar son siempre aquellos riesgos que son frecuentes, los que no siendo frecuentes son graves, y después están los riesgos típicos de los procedimientos, ¿no? Por ejemplo, en una cirugía de tiroides, por más que no sea frecuente, un riesgo típico puede ser la lesión de un nervio recurrente. Esos también debemos informarlos. Y después están los riesgos que son personalizados, o sea, los riesgos propios a cada paciente. Además, se debe informar al paciente que tiene en cualquier momento puede rechazar ese consentimiento, ¿no? Revocar esa voluntad que expresó en su oportunidad. Y por último, que debe ser libre y expresado voluntariamente. Estos son los 3 pilares básicos, o sea, los 3 pilares fundamentales y los criterios de validez para el consentimiento. Cuando hablamos de libertad, quiere decir que no exista ninguna coacción, ninguna coerción que esté influenciando en el paciente para tomar esa decisión. Y ahí pueden ser de diferentes tipos, de diferentes formas, ¿no? La relación médico-paciente ya de por sí es una relación desequilibrada, ¿no? Donde el médico está en una situación no por ser superior, pero sino en una situación diferente a la situación del paciente, en una situación de poder. Entonces, sutilmente, a veces se ejercen determinados tipos de presiones, como puede ser, si usted no hace caso de lo que yo digo, no lo atiendo más. Algunos de los ejemplos podrían ser ese. Y también puede haber otras coerciones hacia el paciente desde el entorno familiar o propias del paciente, que esté atravesando algún
proceso, no sé, una depresión severa, no decimos que los pacientes con un síndrome depresivo no sean libres para decidir, pero sí, si está cursando una depresión severa, puede hacer que esa decisión no sea realmente libre, como si ese paciente estuviera fuera de ese cuadro depresivo mayor. Otros aspectos son ¿quién da ese consentimiento? Eso ya lo tenemos todo en claro, que en realidad quien da el consentimiento es el paciente, salvo situaciones excepcionales, ¿no? Como puede ser el caso de los niños, niñas y adolescentes, que ahí dependerá, en nuestro país lo que rige es el concepto para adolescentes, ¿no? El de autonomía progresiva, es decir, de adolescente maduro. Si no son maduros y si son niños, el consentimiento lo deberá dar los padres o los tutores. Después pueden haber otras situaciones que el paciente transitoriamente no sea capaz, es decir, que está en una situación que no pueda consentir, como por ejemplo puede ser que esté, no sé, una intoxicación alcohólica aguda, un brote psicótico agudo, y ahí en ese caso el consentimiento lo otorgará la familia. Con respecto a la oportunidad, ¿cuándo se debe solicitar el consentimiento? El consentimiento debe ser solicitado previo a la realización del acto médico, es lo ideal, ¿no? O cuando lo más límite es cuando el acto médico, en el momento de realizar el acto médico. Después vamos a ver alguna situación particular a lo referido a su actividad como anestesista, por eso dejo esto de la oportunidad para más adelante. Y tiene que ser recabado por el profesional que va a realizar el acto, que lo indica o que va a realizar el acto que se está proponiendo para el consentimiento, ¿no? Esto está establecido también en la Ley de los Derechos de los Pacientes, porque siempre también la discusión, bueno, ¿quién lo pide? ¿Quién lo indica o quién lo realiza? Cualquiera de los dos. El que esté en las mejores, o sea, lo puede solicitar, puede ser recabado por cualquiera de los dos profesionales, alguien lo tiene que hacer y lo debe hacer aquel profesional que esté en las mejores condiciones para recabar ese consentimiento. Con respecto a las formas, como dijimos, el consentimiento en realidad es un proceso principalmente verbal. El momento de la información, de estar sentados con el paciente, de explicarle, de darle toda esta información, no puede ser sustituido por otra forma que en realidad de recabar el consentimiento, que es a través de la forma escrita. La forma escrita lo que es una manera de recabar y de dejar asentado esa información que yo le di al paciente, pero nunca puede ser sustituida por el proceso verbal, por el acto de que el médico esté dando la información. O sea, la firma de un papel no exime de haber dado esa información, porque que yo le otorgue una hojita, que vaya, lo lea a su casa y vuelva con ella firmada, ahí lo que estamos haciendo es transformarnos en un pseudo consentimiento. Porque si nadie le explicó al paciente, cuando esa información debe ser explicada además, teniendo en cuenta el nivel educativo, el nivel sociocultural del paciente, la situación en la que está, eso lo que hace es transformar el consentimiento en un acto administrativo, en un mero formulismo que lo único que se intenta es protegernos cuando vemos que sucede lo contrario, ¿no? Porque son prácticas que no se adecúan a nuestro actuar médico y lo que hacen es poner en más riesgo al médico. Como decimos, el consentimiento se debe solicitar en todas las situaciones, pero hay en algunos casos en que no se requiere la solicitud de consentimiento. Yo voy a referir las específicas que pueden verse en el ámbito del anestésico quirúrgico, ¿no? Porque después, no sé, un tratamiento impuesto por ley no es algo habitual que sea para la práctica anestésica, ¿no? Pero en los casos de urgencia o de emergencia, sí. Es aquel estado donde se constituye un verdadero estado de necesidad. Es decir, que tenemos que sacrificar un bien menor, como en este caso sería la autonomía del paciente, para salvaguardar un bien mayor como es la vida. Pero tiene que existir un riesgo grave e inminente de muerte y que el mal que se trata de evitar es legítimo. Es decir, que yo trato de evitar que el paciente fallezca. Pero son esas situaciones en que hay un riesgo vital inminente y el paciente obviamente no está con capacidad para consentir. La clásica, ¿no?, es el paciente politraumatizado que llega con un shock hipovolémico, que tuvo un TEC sin pérdida de conocimiento, está despierto, está vigil, pero está chocado con un trauma del tórax, con disnea. A nadie se le ocurre en esa situación estar explicándole al paciente
a qué se le va a realizar, qué se le va a hacer para que pueda decidir y a su vez autorizar esa situación, porque no está en condiciones. Y nos hemos visto enfrentados de pacientes en esas situaciones donde después vemos en la historia clínica que hay un consentimiento firmado por el paciente. Nuevamente, ahí volvemos a los que son pseudos consentimientos informados. Eso carece totalmente de validez. La ley establece que en la ley de los derechos de los pacientes establece que en estas situaciones se puede actuar sin el consentimiento del paciente. Hay otras situaciones en que sí hay un riesgo de vida para el paciente, pero el paciente está completamente lúcido y los pacientes tienen derecho a negarse a recibir tratamiento, aún corra riesgo su vida. Pero es un paciente que tiene capacidad para consentir. Diferente es esta situación donde el paciente, por su situación clínica, no está con capacidad para consentir, ¿no? Uno puede tener una patología, no sé, me pueden diagnosticar un infarto, me tienen que hacer una cineangiocoronariografía. Si yo no me la hago, sé que en breve lapso porque tengo un infarto masivo, hay un alto riesgo de que muera, pero yo estoy consciente y lúcida de los riesgos a los que me enfrento. Cuando el paciente se niega a esa situación, lo que sí debemos dejar es asentado la historia clínica y explicarle al paciente cuáles son las consecuencias de esa negativa. Y hay otras situaciones que quizás tampoco no se ajustan necesariamente a la práctica anestésica, pero capaz que les pueda pasar, ¿no? Es lo que se conoce como las situaciones desde el punto de vista del paternalismo ético, que son las excepciones. La regla es informar al paciente, pero hay determinadas situaciones, que es lo que se conoce como el privilegio terapéutico, donde el médico puede decidir retrasar la información. No quiere decir que nunca la vayamos a dar, sino que la puedo limitar o retrasar. Son esos los casos de que si yo sé que le digo al paciente esto, el daño puede ser mayor a que no se lo diga. Pero no quiere decir que no se lo vaya a decir nunca, sino que pueda esa información dársela en otro momento. O si no, es al revés, cuando el paciente dice, no, doctor, yo no quiero que me diga, haga lo que crea necesario. ¿tá? Estas situaciones no es la regla, es la excepción. ¿tá? En esos casos se le debe informar, se deberá dejar también asentado en la historia clínica que el paciente rechaza la información, y ahí se le podrá informar a algún familiar también, ¿no? Obviamente con la autorización del paciente, porque estamos también amparados bajo el secreto profesional. Se le puede informar a la familia y si hay que solicitar el consentimiento, se le puede solicitar el consentimiento a la familia. Y como les refería, hay algunos aspectos particulares en lo que es el consentimiento informado en anestesiología, un poco que viene de la mano a lo que es la práctica diaria de ustedes, ¿no? La forma de trabajo y el modelo que no es solamente en Uruguay, en muchos países, pero cómo se lleva la práctica anestésica, sobre todo lo referido a la consulta preanestésica, ¿no? En otras áreas de su trabajo capaz que es diferente, pero más que nada referido a la consulta preanestésica, donde el paciente llega ya como es la etapa final de un camino recorrido, ¿no? Ya viene de un proceso de diagnóstico, concurriendo a otros profesionales, y llega a esa última etapa previa a un acto quirúrgico, a un profesional que hasta el momento no conocía, que en la mayoría de las veces tampoco es que se elija, ¿no? No es yo decidí contra el anestesista, sino es la policlínica, y es este profesional que me toca, que no conoce, y a su vez en un momento también de ese proceso recorrido, quizás de mayor ansiedad, porque ya es la etapa final donde hay una mayor ansiedad del paciente, y eso también es una relación médico-paciente que quizás sea el único encuentro que se tenga con el paciente, porque luego ya va a la cirugía, entonces no se da ese proceso de continuidad asistencial como puede existir en otros actos médicos, que puede llegar a dificultar la generación de esta relación para conocer exactamente al paciente. Bueno, pero es la manera, o sea, es la forma, y no por eso se debe dejar de informar, ¿no? Además de la oportunidad, como le decía, de cuándo ocurre y del tiempo que debe tener que transcurrir desde que yo le doy esa información para que el paciente vaya, reflexione, pueda hacerse sus interrogantes
y volver. Hay en otros países que está establecido, en España está establecido que por lo menos tienen que pasar 24 horas desde que se da, obviamente en una cirugía que es de coordinación, ¿no? Desde que se le da la información al paciente hasta que se le recaba el consentimiento. En nuestro país no hay, pero los tiempos también dependerán del tipo de paciente y del tipo de cirugía que se le está proponiendo. No es lo mismo que consienta un acto anestésico un paciente que va a una cirugía cardíaca de que sea para, no sé, una sedación para hacerse una fibrocolonoscopía, un paciente que ya se las realizó 3 veces. Entonces, los tiempos que requiere el paciente para procesar esa información son diferentes. Existe ya consenso de que el consentimiento para los procedimientos anestésicos debe ser un consentimiento exclusivo, o sea, no debe ir en conjunto con el consentimiento quirúrgico, ¿no? Que hasta no, en algunas instituciones igual sigue pasando, que todo queda englobado en el acto médico, en el acto quirúrgico anestésico. Eso no puede pasar porque los riesgos de la anestesia los debe explicar el anestesista y ahí van a depender del tipo de anestesia que se está proponiendo y, como decíamos, del paciente y del tipo de procedimiento. No va a ser lo mismo una anestesia general para una cirugía, para una de rodilla, que para una colecistectomía. Entonces, también los consentimientos deben ser, no quiere decir que se arme un prototipo para cada, porque sería imposible abarcar una cantidad de formularios, ¿no? Pero sí la información que se le da al paciente debe estar vinculada a cada acto anestésico y a cada procedimiento. Y acá venía un poco de lo que decía, del médico que informa versus el médico que realiza el procedimiento. Obviamente que lo ideal es que quien brinde la información es el que realiza la consulta en policlínica, la consulta preanestésica, porque no puede ser que llegue el momento de que el paciente ingrese al bloque quirúrgico y se le esté explicando y pidiendo que se le firme un consentimiento, ¿no? Porque esa no es el ámbito ni el momento ideal ni la situación para informar a un paciente con toda la situación que está atravesando. No se puede llegar a ese momento para solicitar el consentimiento. Ahí hay muchas cuestiones para plantear, ¿no? El médico, perfecto, el médico anestesista en la consulta preanestésica indica que tiene que ser, y perdonen que puedo pecar por ignorante de las cuestiones anestésicas, ¿no? Pero dice que va con anestesia raquídea. Llega al bloc y el que lo va a operar dice no, el que lo va a anestesiar dice no, anestesia general. Bueno, ¿y ahí qué hacemos con ese consentimiento? Tengo que volver, obviamente, cambia la situación. El paciente tiene que enterarse de ese cambio, de los riesgos que esa anestesia implica. Es una situación complicada y compleja, no digo que no. Y como todas las situaciones complicadas y complejas, son más vulnerables los pacientes y son más vulnerables los anestesistas, ¿no? O sea, en esta práctica asistencial diferente. Entonces, cuando en todos aquellos de proceso de consentimiento donde las personas son más vulnerables, como puede ser, por ejemplo, en la investigación clínica, bueno, la única que nos queda es informar más, ¿no? Y ver cómo podemos hacer para salvaguardar estas situaciones diferentes. Y otro aspecto que quería traer a colación es porque es lo que en algunas instituciones, y especialmente como yo trabajo en el Banco de Seguros, allí se realiza, es lo referido al screening de drogas de abuso en los pacientes, ¿no? Que obviamente se sabe, está científicamente demostrado que aquellos pacientes que son consumidores de sustancias, cuando se someten a un procedimiento anestésico quirúrgico, tienen mayores riesgos de diferentes índoles y por lo tanto se debería solicitar estos screening como se solicita, no sé, una CRAS, o sea, forma parte de lo que podría ser una rutina preoperatoria. ¿Requiere solicitar consentimiento? Sí, como todo acto médico. Quizás lo que no requiera no requiero que me firme que me firme un formulario de consentimiento informado. Lo que sí requiero es informarle, explicarle claramente la finalidad de ese estudio, como cualquier otro estudio que indicamos a un paciente, ¿no? Explicarle para qué se
para qué se lo estoy solicitando y las implicancias que va a tener ese resultado, ¿no? O sea, el objetivo con lo cual está uno solicitando es para medir un riesgo, para ver si ese paciente tiene una condición que haga más riesgoso ese procedimiento y por lo tanto se deba de tomar determinados recaudos. Es la única finalidad, ¿ah? Y eso se le debe explicar y por lo tanto asegurarle de que ese resultado está bajo confidencialidad, ¿no? En el ámbito asistencial en todos los ámbitos estamos bajo confidencialidad, pero digo, a su vez, en otros ámbitos, como puede ser el del Hospital del Banco de Seguros, asegurarle que eso no va a ir a un patrono, ¿ah? Y registrar, si nos viene positivo, ¿qué debemos registrar en la historia clínica? Nada más que eso, que ese screening fue positivo a tal droga, porque eso no implica que el paciente sea un cocainómano, que sea un adicto. En ese momento nos dio positivo, capaz que no es lo habitual, pero capaz que fue su único consumo. No hacer consideraciones personales con respecto a ese resultado. Y bueno, y asegurarle, como decimos, la confidencialidad de ese resultado. Y para ir cerrando, y fui rápido, como conclusiones, decirles que el cumplimiento de los aspectos formales del consentimiento carece de todo valor ético y legal en ausencia de una adecuada información, una real autonomía del paciente, que el consentimiento es un derecho del paciente y no es un seguro para el médico. Y de vuelta, parafraseando a Galán Cortés, que está de los dos lados, ¿no? Que es abogado y que es médico, para que no digamos que lo dice un médico o que lo dice un abogado, ¿no? Los protocolos de consentimiento informado deben ser realizados, en su caso, por los médicos para los pacientes y no por los juristas para los médicos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, el agradecimiento a participar de esta actividad científica en un tema que, pese a que sobre el mismo se vuelve reiteradamente, siempre suscita dudas e inquietudes. La doctora Bazán abordó una serie de aspectos esenciales del consentimiento. Nosotros vamos ahora a profundizar en aquellas cuestiones que no han sido consideradas o de pronto nos reiteramos, partiendo de algunas cuestiones esenciales. ¿Cómo se pasa? Los abogados no usamos PowerPoint, ¿sabían eso? Entonces yo no tengo idea cómo se pasa. Ahí está, perfecto. Hoy aprendí algo más, buenísimo. Primera cuestión, ¿en qué marco nos estamos moviendo? En primer lugar, una precisión semántica. Cuando yo voy a hablar en esta conferencia de consentimiento, voy a hacer alusión tanto al proceso de información que se dilata durante toda la asistencia médica. Cuando hablamos de asistencia programada, veremos las puntualizaciones que hay que hacer en la asistencia de urgencia y de emergencia, así como también a la aquiescencia o conformidad del paciente a esa propuesta que se materializa en un documento. Vale decir, en esos términos, en esta charla se habla de consentimiento. Proceso de información, con más conformidad de la paciente, con más documento, porque no podemos hablar de consentimiento restringiendo el concepto únicamente a la suscripción de un papel. Segunda cuestión esencial, ¿desde qué perspectiva tenemos que examinar este hecho, que es un hecho médico, y veremos qué características tiene? Siempre desde la bioética. La bioética no surge, es una disciplina que nos acompaña desde ya hace mucho tiempo, que lo que tiende es a la revalorización de los derechos del enfermo y a priorizar un buen vínculo entre el médico y el paciente, en base a la libertad de la autonomía de ese enfermo ante la propuesta médica. Tercer punto, sustancial. El consentimiento no es
un hecho jurídico. El consentimiento es un hecho social. La información que el médico le brinda al paciente se desarrolla en una asistencia programada en el marco de la consulta, las sucesivas consultas, que pueden ser a cargo de uno o de varios especialistas y demás. El derecho no construye esa sucesión, ese continuo asistencial. El derecho lo regula, tan solo lo regula. ¿Y cómo lo regula? Con un marco jurídico absolutamente amplio, que no solo comprende la ley 18.335, archinombrada sobre derechos de los pacientes, su decreto reglamentario, la ley de relaciones de consumo, sino también otras disposiciones de mayor jerarquía, como son la Constitución Nacional y las convenciones aprobadas por nuestra República, convenciones internacionales aprobadas por nuestra República, y por el resto del ordenamiento jurídico. Es lo que puede ocurrir, y lo vamos a ver, aunque sea rápidamente en el curso de esta ponencia, con los menores de edad y con los incapaces. Entonces, esta es la primera cuestión, reitero, que a mí me parece esencial para poder hablar de consentimiento, saber de qué consentimiento, qué entendemos por consentimiento, desde qué perspectiva debemos analizarlo, cuál es su característica esencial y cuál es el marco jurídico. Los voy a eximir de toda referencia a disposiciones legales durante esta charla. No voy a hacer mención al artículo tal de la ley tal, ni a la norma tal contenida en el decreto reglamentario número X, porque entiendo que no procede. Eso lo sé yo. Y ustedes se ocupan del resto, ¿sí? Segunda cuestión, para siempre hablar de consentimiento. Tenemos que distinguir tres situaciones sanitarias que son esencialmente disímiles entre sí, y sobre esas sí, ustedes la conocen mucho más que yo, que es la asistencia programada de un paciente, la asistencia de emergencia, cuando nos planteamos ante un enfermo que instaura en forma abrupta una situación compleja, pero no media, riesgo de vida, y la urgencia, donde además de lo súbito de la instalación de ese cuadro grave, se suma un riesgo para alguna función del paciente o incluso un riesgo de carácter vital. Evidentemente, el consentimiento, reitero, proceso de información y suscripción del documento pertinente va a ser distinto en esos tres casos. Y eso nos conduce de la mano a las consideraciones que se formulan en doctrina sobre lo que es el consentimiento puntual y el consentimiento progresivo o procesal. El puntual es aquel que alude a un acto médico concreto, puntual, específico. El modelo de consentimiento progresivo o procesal parte de una sucesiva información del enfermo que brinda el equipo médico asistencial, que es otra cuestión importante sobre la que voy a profundizar, durante su atención. No es un acto único. Se concreta luego en la firma del consentimiento, sí, fenómeno, pero el consentimiento es toda la información brindada antes. ¿Cuál es el consentimiento, digamos, por excelencia, pero por excelencia en aras a ese valor superior que debemos de contemplar, que es la autonomía y la libertad del paciente de elegir lo que quiere para su salud? Y bueno, obviamente, el consentimiento progresivo. Pero también cabe advertir, los dos modelos no son excluyentes. De acuerdo al tipo de asistencia a la que nos enfrentemos, va a haber variantes inevitables de orden fáctico, ¿verdad? Porque son situaciones son situaciones médicas distintas.
Y por supuesto también va a tener en eso que ver mucho la especialidad médica de que se trate. Y entonces ahora, y yo le pido a la doctora Starr que me avise de los tiempos porque no me quiero exceder, y ahora entramos y enrabamos con las características de la anestesiología como especialidad médica y su incidencia en la formación del consentimiento. Una vez más, son ustedes los que saben mucho más sobre el primer punto planteado. Yo solo me he instruido lo necesario y tal vez pueda cometer algún error en ese sentido para dar esta charla. Hay sí un aspecto sobre el que no cabe duda, a mi juicio, porque lo he visto como paciente, como madre de paciente o familiar de paciente, y es que, por regla general, la anestesiología es una especialidad médica que trabaja en forma conjunta y coordinada con otras disciplinas. Por regla general, ustedes me corrigen, si no es así, el acto anestésico no es un acto que pretende un fin terapéutico por sí mismo, por sí solo, sino que a lo que tiende es a colaborar con la actuación posterior de otros especialistas. Supongamos una raquidia para la realización de una cesárea, una anestesia general para la operación de una vesícula, lo que fuere, ¿sí? En consecuencia, reitero, entiendo que ese fin terapéutico pauta en la anestesiología la actuación conjunta con otras especialidades. Es además una especialidad donde por regla se realizan maniobras invasivas y en consecuencia las complicaciones derivadas de esas maniobras pueden ser graves. Y hay un axioma que adelanto, sobre el que voy a volver, y es que cuanto mayores sean las complicaciones probables, cuanto más riesgosa sea la maniobra a cumplir por el médico, más hay que informar. Y hay que hacerlo con más detalle. Eso es algo que tienen que tomarlo como estándar, ¿sí? Cuanto más riesgo, más información. Eso, bueno, entonces, ¿cómo incide todo lo que acabamos de decir? Las características de la anestesiología, su colaboración con otras especialidades médicas, las maniobras invasivas, y todo eso tiene incidencia en la formulación del consentimiento, por supuesto que sí la tiene. Creo que en este caso, casi paradigmáticamente, del proceso de información del paciente, no solo va a participar el anestesista en la valoración preoperatoria o en el momento inmediato al ingreso al bloque, no, participa todo un equipo asistencial. Y le incumbirá al anestesiólogo informar al paciente sobre aquella complicación concreta, puntual o alternativa existente al acto anestésico en sí mismo considerado, sí. Pero también le incumbirá al cirujano explicarle las características del acto quirúrgico que se le plantea. O sea, hay una información que coadyuva. ¿Toda en qué? En beneficio del paciente y de su libérrima decisión. Agrego esto ahora porque capaz que luego me olvido cuando trate el tema si hablamos mejor de un modelo genérico o un modelo específico de consentimiento informado. Nosotros entendemos desde la óptica jurídica y en beneficio de todos ustedes, que son médicos, que dentro del consentimiento informado es bueno incluir dos aspectos. ¿Quiénes integran el equipo tratante? Los médicos, ¿verdad? No el personal auxiliar, enfermería, pero sí quienes van a integrar el equipo tratante. Y otra cuestión adicional, que es también fundamental, que el enfermo
fue informado, porque tiene que haberlo sido efectivamente, y así conste en ese documento, de que brinda su conformidad u aquiescencia al acto anestésico concreto, específico, pero también a los derivados que pueden surgir del mismo. Supongamos que haya que, como recién creo que planteó la doctora Bazán, estamos ante en principio una anestesia raquídea para hacer una cirugía, pero hay que convertir a anestesia general en función de cualquier evento que puede plantearse en sala, sí, X, o la sugerencia del cirujano. Esa conversión, ese evento que coadyuva, tiene que estar contemplado en el consentimiento de manera genérica. Vale decir, yo consiento una anestesia raquídea, pero también fui informada que en el curso del acto médico a desarrollarse, ese tipo de anestesia pueda convertirse en anestesia general. Previa información, ¿sí? Oportunidad, contenido, cuantía y forma de la información. Bueno, acá voy a andar más rápido porque creo que la doctora Bazán ya lo ha señalado. Me limito a destacar que siempre el consentimiento tiene que ser previo al acto médico de que se trate. Siempre. En eso no hay excepción de ningún orden, con aquellas derivadas de la asistencia en urgencia que ya pautamos al inicio. ¿De qué hay que informar? Hay que informar de beneficios, riesgos y alternativas, porque el médico, no solo el anestesista en este caso, no solo informa de los riesgos, también tiene que informar de los beneficios, porque los beneficios son los que explican su propuesta. Si yo no informo de beneficios y solo informo de riesgos, el paciente va a ir a la casa y va a decir, no, yo consulto con otro. Este señor, salgo de acá asustadísimo, capaz que hasta me muero, y encima, ¿qué beneficio me da a mí la anestesia que me propone? Entonces, se informan todo, beneficios, riesgos y alternativas. Supongamos, siguiendo con el ejemplo que tocamos, anestesia raquídea o anestesia general, para que así lo indique. ¿Qué es? Hablamos de la oportunidad, estamos hablando del contenido. ¿Qué es el consentimiento? Es la información, y esta definición la leo porque me parece esencial. La información terapéutica que comprende toda la particularmente relacionada con el estado de salud de una persona, enfermedades que la afectan y proceso asistencial que se le propone seguir. Vale decir, información terapéutica. En cuanto a los criterios de suficiencia y validez de esa información, son los de la persona media, los de la persona razonable. Más allá de que nosotros debamos necesariamente contemplar las características del paciente de que se trata, ¿sí? Su nivel sociocultural, su nivel socioeconómico, en fin, es la información necesaria para que ese sujeto pueda adoptar una decisión libre, ¿sí? Y acá también hago una pequeña digresión. No se trata de que el paciente sepa tanto como el médico, ni que lo sepa como el médico. En el curso de ese proceso de información del que necesariamente, durante el cual necesariamente se le informa al enfermo el planteo médico, tiene que realizarse en términos asequibles, comprensibles. No es que el anestesiólogo tenga una cartilla donde diga porcentaje de riesgo en anestesia raquídea, porcentaje tal. No. Se trata de brindar una información, reitero, comprensible para aquella persona que la
que la reciba. Esto tiene que ver con la cuantía y la forma, ¿verdad? Información suficiente. ¿Cuál es la información suficiente? La información que plantea la práctica médica habitual, no la excepcional, sino la práctica médica habitual, acorde a la comunidad científica de que se trate, en forma comprensible y adecuada, teniendo en cuenta al paciente puntualmente de que se trate. En el decreto reglamentario, sin perjuicio de esto, uno de los artículos del decreto reglamentario tiene un enunciado claro de todo cuanto debe necesariamente comprender el consentimiento informado. ¿Cuáles son los primeros? ¿Cómo estoy de tiempo? 10. Ah, ok. Sujetos involucrados en el conocimiento, en el consentimiento y en el conocimiento, ¿por qué no también? Reitero que es proceso de información y materialización de la conformidad del paciente. En primer lugar, el médico. ¿Sí? El médico es el sujeto obligado a brindar esa información y no puede delegar en esa tarea en un tercero auxiliar integrante del equipo de salud por razones obvias, porque ese tercero no tiene la formación que tiene el médico. ¿Sí? O sea, es una tarea indelegable. Aclaro también que también es indelegable, o por lo menos no es beneficioso o algún término análogo para ustedes, delegar la recolección de la firma del documento de consentimiento informado. Documento de consentimiento informado en general ya está preimpreso, allí debe de insertarse el día y la fecha en el año en que se da esa información y que el paciente la recibe luego del proceso previo, el nombre del paciente con su nombre, el número de cédula de identidad y la firma del médico también con el número de la caja. Todo eso tiene que quedar claramente consignado. ¿Qué pasa si se pierde el documento de consentimiento informado? Como el consentimiento no es un hecho jurídico, sino un hecho social, yo mañana, como abogado, puedo decir, no, un momento, voy a citar a la NERS X, que estuvo presente durante las consultas médicas que radicó el paciente y en las que vi que el doctor fulano le explicó cuál era la propuesta terapéutica, ¿sí? O puedo decir también, desde el planteo inicial que consta en la historia clínica hasta el momento en que el paciente se sometió al tratamiento propuesto, hubieron 5 consultas voluntarias, nadie lo llevó al paciente a rastras a asistirse, ¿sí? Entonces, puedo conjugar una serie de elementos probatorios de muy diversa índole, solo nombro estos 2 a título de ejemplo, cuando no está el documento de consentimiento informado, documento de consentimiento informado, reitero, firmado y agregado como debe necesariamente de ocurrir. Entonces, vuelvo, el sujeto obligado a informar es el médico. ¿Quién es el sujeto que recibe la información? Por supuesto, el paciente. ¿Para qué? En aras de propender a su mayor autonomía y libertad de elección. Del paternalismo médico que rigió antes en la medicina ya no quedan ni deben de quedar rastros. Antes la asistencia del paciente y la forma en que ésta se desarrollaba era una decisión que iba por cuenta y orden del médico. Hoy no. En ese proceso de toma de decisiones, de elecciones, participan tanto el médico como el paciente.
Y este punto sí es otro axioma que deben de tener en cuenta y no olvidar. Con las, no salvedades, pero con las aclaraciones que hicimos. El paciente no es médico, entonces yo le explicaré en términos distintos, pero sí lo suficiente para que entienda. Y la consideración de quién es el beneficiario del consentimiento y del proceso de información nos lleva a un planteo muy genérico, porque por razones de tiempo, si no, me voy a exceder, que comprende el caso de los pacientes capaces mayores de edad que se encuentran momentáneamente imposibilitados de consentir. En este caso, sí nos encontramos, este caso obviamente está previsto para el caso de encontrarnos ante una urgencia médica, ¿no? En que no se puede dilatar la atención. Bueno, en ese caso puede haber un familiar de referencia, un allegado de referencia al que explicarle por qué la premura de actuar médicamente y pedirle que avale esa decisión. ¿Qué pasa si no hay familiar, no hay paciente, el señor es huérfano, viudo y sin hijos? El médico está cumpliendo una conducta lícita. Está actuando en cumplimiento de la ley general que establece, en función además del principio de beneficencia que rige la bioética, actuar en bien del paciente. Entonces, sí, claro que el médico tiene que actuar. Segunda cuestión planteada, el caso de los incapaces. Cuando nos encontramos ante una incapacidad declarada. No todas las enfermedades de esta etiología, de estas características, pueden determinar una incapacidad del paciente para saber cuál es el acto médico, para entenderlo, para decir que sí o para negarse. En todo caso, tenemos a la figura de sus representantes legales a quienes acudir, no solo, y vuelvo a insistirlo, y perdón que insista, pero es el leitmotiv de mi conferencia, no solo para que firmen el papelito, sino para también a ellos explicarles. Niñas y niños menores de edad. Rápidamente, tanto a nivel europeo como en el ámbito latinoamericano, existen diversas legislaciones comparadas que establecen que en cuanto ese niño o adolescente menor de edad, digo bien, si tiene capacidad para comprender y discernir la importancia de la decisión, puede prestarla por él mismo. E incluso puede hacerlo en caso de que sus padres se opongan a la decisión médica. Hay otro artículo dentro del decreto reglamentario que hace referencia en forma más genérica a esta situación y con específica referencia a la salud sexual y reproductiva. Obviamente la disposición fue pensada para el caso del aborto de un menor de edad, ¿sí? Pero que se hacen extensibles por analogía, porque la ratio, va a decir el fundamento, la razón de la disposición es análoga. Tengo dudas, no sé qué voy a hacer. Tenemos otra opción posible, recurrir a la justicia especializada en materia de menores, que son los juzgados de familia. Siempre y cuando la situación de salud del niño lo permita. Ojo, acordemos la discriminación que hicimos al inicio entre asistencia programada de emergencia y de urgencia. Muy rápido también, porque sé que estoy excedida. La afiliación religiosa, básicamente los testigos de Jehová. ¿Qué hacemos con el tema de las transfusiones? Que a todos nos preocupan. Bueno, no existen respuestas legales al tema. Hay una disposición, hay una sola disposición que regule concretamente la materia, por lo cual
los enunciados que pasamos a hacer tienen que ser de carácter, tienen un sentido provisional, digamos, de sentido jurídico y examinando todo el ordenamiento jurídico en su conjunto. Uno, quien se puede negar por razones filosóficas o religiosas a la aplicación de un tratamiento médico es el paciente, no los familiares. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el paciente dice no, yo por mi religión no quiero ser transfundido, lo que procede es que el médico derive a ese paciente a otro facultativo para que lo asista. Otra opción no hay. Segundo supuesto, paciente que no quiere ser transfundido por razones religiosas, pero que se encuentra en una situación de urgencia o incluso en una situación de inconsciencia determinada por su estado de salud. No es la familia la que tiene que prestar o no la quiescencia o la negativa en función de esa negativa del paciente a trasplante. El titular del derecho religioso o filosófico es el paciente, no la familia. Entonces, si hay un riesgo vital para ese paciente, el médico nuevamente actuará de forma lícita y conforme a derecho en obediencia a la ley, transfundiéndolo para evitar que se muera, ¿sí? Para ser más claros, lo mayormente claro posible. Objeción de conciencia, también algo que puede suceder en la práctica, por supuesto. Vale decir que no solo sea el paciente testigo de Jehová, sino que el propio, hablo de los testigos de Jehová porque es un tema cotidiano, se puede hacer extensivo a otras religiones y en otro tipo de actos médicos. Hago la aclaración para que no se vea como una discriminación no deseada. Objeción de conciencia. El médico detenta, ejerce esa filosofía o religión y en consecuencia no quiere transfundir al paciente. ¿Puede decir no lo hago? Sí, puede. Tiene que remitir al enfermo a un colega con la mayor celeridad posible. Bien importante, el documento de consentimiento informado, que es un papel impreso que ustedes manejan a diario, es de resguardo institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que su conservación le incumbe a la institución de salud pública o privada de que se trate. Como muchas veces el papelito se pierde en la burocracia administrativa, nosotros sugerimos, y no es tan difícil de implementar, que en lugar de tener 3 vías, tenga 4. Y entonces una de esas vías sea para el médico que recabó ese consentimiento informado. Ustedes me dirán, ¿y yo qué hago después con ese papelito? Se me suman 150 papelitos. Y bueno, se compran un bibliorato, le ponen 2024, enero, CASMU, círculo, y los van poniendo todos adentro del bibliorato. Porque aunque parezca absurdo, después sirve. Por supuesto, aquellos que son millennials más tecnológicos, habría una carpetita adentro de un archivo PDF, Word, a la que pondrán consentimientos y meterán ahí la foto. No sé, mi sugerencia, por favor, háganlo. No les cuesta nada, no es demasiado. Otra opción muy, muy importante. Dejemos constancia en la historia clínica de que el paciente ha venido siendo informado de todo. Con la historia clínica electrónica, hoy eso le supone tipear un rengloncito más. Y no saben qué tranquilidad le genera cuando se enfrentan a un escenario judicial adverso sustentado en la falta de consentimiento. O sea, ya no tenemos ni el tema de la letra que no se entiende, ni el tema de que estoy apurado. Son
30 segundos más cuando el paciente se retiró, ¿sí? Y si es un paciente complicado y demás, buscar la forma que estampe su firma, ¿sí? O cuando venimos, que hay un proceso asistencial complejo y jorobado, no cuesta nada. Vino la señora, paciente asiste con familiar que se identifica como concubina, la que firma junto con nosotros la conformidad. Ya termino. Formularios genéricos o formularios específicos. Lo del inicio, por supuesto, los formularios genéricos no comprenden dentro de cada especialidad, estamos hablando. Nosotros preferimos los formularios específicos, ¿verdad? O aquellos formularios que tengan un carácter genérico, pero de donde se consigne la eventualidad de conversión del acto anestésico, que pasa, como dijimos, de raquidia general, en fin, los riesgos frecuentes y los infrecuentes, y entre ellos hay que poner, también conozco la posibilidad de riesgo de vida. Es muy antipático, queda feo, pero es importante que quede consignado. Por supuesto, formularios genérico o formulario específico, pero siempre firmado por el médico y el paciente, o el médico y el familiar del paciente, según la situación de que se trate. Por último, un par de agregados muy concretos. Uno sobre el rechazo informado. ¿En qué consiste el rechazo informado? Cuando el paciente le dice al médico, no, a mí no me expliques más nada, ya está. Yo entiendo todo y si no entiendo confío en ti. No es necesario que me explique porque yo confío y por algo te elegí como médico y hace 20 años que me atiendo contigo. El rechazo es ser informado. Pero si ese paciente se somete a un acto médico, tiene que firmar el formulario de consentimiento. Distingan rechazo a ser informado de la firma del formulario de consentimiento. Fundamental. El privilegio terapéutico. El privilegio terapéutico al que aludió la doctora Bazán se da cuando la información adicional que el médico le puede proporcionar al enfermo, en lugar de operar a favor de su salud, ocurre en desmedro, ¿sí? Ocurre en desmedro. Ahora bien, ese privilegio terapéutico al que puede ampararse transitoriamente el médico no lo exime de informar al entorno familiar del paciente de su enfermedad, sus consecuencias, etc. ¿Sí? Bueno, cierro por acá. Perdón si me excedí de tiempo. Muchas gracias a todos. ¿Sí? Bien, bueno, yo estoy acá porque a Paula se le ocurrió que el proceso que hicimos para implementar el consentimiento médico en el programa de trasplante hepático podría servir para alguno de ustedes, al menos como motivación. Nosotros hacemos 30 trasplantes al año aproximadamente y unos 200 procedimientos, todos pacientes generalmente muy graves, procedimientos complejos que tienen alto riesgo. Y una de las cosas que me dijo uno de los colegas que cuando discutimos esto en el servicio, dijo, pero acá los pacientes que se vienen a trasplantar ya saben que se pueden morir. ¿Para qué vamos a hacer un consentimiento? Yo digo, bueno, no, tenemos un deber ético y moral de informar al paciente y tenemos un deber legal de registrar eso, ¿no? Bien, entonces esa es la razón por la que me preocupé por esto desde que tomé la dirección del servicio. Bueno, la definición de consentimiento ya se habló. Importante, nosotros tomamos, como ya dijeron las doctoras, el consentimiento como un proceso, y esto es porque la mayoría de nuestros pacientes son programados, los vemos varias veces antes de que se trasplanten. Hay un pequeño porcentaje, un 5, un 8% que no, que vienen inclusive intubados y ventilados, pero la mayoría sí.
los requisitos que nos propusimos que tenía que tener nuestro consentimiento son los que están ya determinados, que las doctoras lo hablaron, que sea voluntario, que sea autónomo, que sea informado, que sea meditado y que sea confidencial. Otros requisitos son que el paciente tenga derecho a renunciar a recibir esa información, porque algunos pacientes dicen, yo no, doctor, yo no quiero saber nada, no me diga nada, no quiero saber nada, ¿no? Les ha pasado, ¿no? Seguramente. El derecho a delegar, a decir, bueno, no, yo prefiero que esto lo resuelva mi familiar. El derecho a revocar el consentimiento, o sea, no, yo di mi consentimiento, pero ahora no quiero hacerme esto, que eso también es un derecho al paciente, y todos esos requisitos deberían estar contemplados en ese proceso que implementamos. ¿A quién informamos? Al paciente, por supuesto, al representante legal cuando el paciente es jurídicamente incapaz, como por ejemplo una falla hepática fulminante, el paciente viene ventilado, intubado, inconsciente, informamos al familiar o al entorno más próximo del paciente. Excepciones, como dijeron las doctoras, la emergencia vital inmediata como justa causa de no informar al paciente. Las fuentes que consultamos, bueno, por supuesto la ley, 18.335, algunos consentimientos y documentos que estaban como antecedentes en la literatura, en Argentina, en España. El consentimiento que tiene el proceso que hizo el centro de Boston de trasplante pediátrico, que está bastante interesante, y el NAP7, que es un estudio que está muy bueno, se los recomiendo, que es del 2023, que analizó causas de muerte y reanimación de paros reanimados intrahospitalarios, donde ahí hay un capítulo entero que habla justamente de esto, de aspectos jurídicos de la reanimación, que está muy interesante. Hicimos un proceso de validación de eso. Consultamos al doctor Gonzalo Fernández, que está en el equipo del SAIPO, estaba hasta ahora, creo, con el cual tenemos un vínculo por este tema de otros tiempos, y también al doctor Martín Tomasek, que es el director del Departamento Jurídico del Ministerio de Salud Pública, y además, después de hacer esa validación externa, lo validamos internamente dentro del equipo. Nosotros tenemos un ateneo interdisciplinario que lo hacemos todos los miércoles, donde discutimos todos los pacientes, discutimos todos los protocolos y los validamos internamente, de modo que todo está consensuado en el equipo, ¿sí? Después de pasar por todo ese proceso de validación, implementamos el proceso. Tenemos también un proceso de acreditación de calidad, por lo cual esto también se incluye dentro de las normas de calidad del servicio y está dentro del proceso de calidad, de acreditación. Bien, ¿cómo es el protocolo de obtención? Nosotros elaboramos un protocolo de obtención porque nos encontramos con algunos problemas que seguramente se les ocurren a ustedes también. Poco tiempo para la consulta, el paciente no tenía tiempo de reflexionar porque le daban una hojita cuando entraba a trasplantarse al hospital. No existía una instancia de reconsulta, o sea, le daban la hoja, el paciente no tenía oportunidad de volver a consultar respecto a lo que estaba ahí. El proceso se limitaba simplemente a firmar ese formulario y nada más. Está en una hoja de papel y muchas veces el papel se perdía, ¿está? O era difícil de encontrar. Entonces nos planteamos un protocolo para poder salvar todos estos obstáculos y cumplir con todos los requisitos que nos habíamos planteado. Nosotros tenemos un sistema informatizado donde registramos toda la actividad anestesiológica, desde que el paciente es valorado por primera vez, todas las consultas y todo el intraoperatorio, eso queda en una base de datos y todo se registra allí. La paraclínica, los estudios, ¿tá? Todo va a ese sistema electrónico, por supuesto que el documento de consentimiento informado también va a ese registro electrónico, ¿sí? Entonces la idea, nuestro objetivo era estandarizar este proceso y que cumplir el 100% de los requisitos y tener el documento de consentimiento archivado en un medio físico y también en un medio electrónico de respaldo. Y cumplir, por supuesto, con todos los requisitos legales. Bien, lo que hacemos entonces es entregar el formulario de consentimiento al paciente cuando ingresa a la evaluación pretrasplante la primera vez que viene, ¿está? En el momento que le hacemos la valoración preoperatoria, pretrasplante, y en ese momento, después de hacer toda la evaluación, informamos al paciente de todo lo que está en ese documento y hacemos el primer contacto con el paciente y le dejamos el documento para que se lo lleve.
¿Está? Los pacientes muchas veces vuelven a la consulta y los tenemos que volver a revalorar porque son pacientes muy dinámicos, ¿está? Que a veces los valoramos a los 6 meses, a veces a los 8 meses, a los 3 meses, ¿está? Y volvemos otra vez a conversar si el paciente tiene una duda. Si no volvemos a ver al paciente, nuestra nurse, que es sumamente eficiente, llama al paciente si pasó más de un mes, le pregunta si tiene alguna duda respecto al consentimiento y si el paciente expresa que tiene alguna duda, hacemos una consulta de telemedicina para explicarle las dudas que le queden al paciente. ¿Está? Y ahí el paciente lo firma, ¿está? Y lo deja en el servicio porque otros pacientes vuelven a ir al hospital varias veces a hacer estudios y entran en contacto con el sistema, ¿sí? Cuando este documento es firmado, queda registrado en papel, se saca una foto, esa foto va a nuestro sistema de archivo y queda registrado junto con la evaluación preoperatoria del paciente y el papel archivado. Nuestro consentimiento es bastante extensivo en cuanto a lo explícito de los beneficios y los riesgos de las técnicas que hacemos. Después, si quieren, se lo puedo compartir en PDF para que lo miren en detalle. Simplemente quería recorrer un poco lo que tiene. Bueno, tiene los datos del paciente y del procedimiento que se va a hacer. Tiene una información general sobre la anestesia, donde ahí está todo, los beneficios de cada una de las técnicas que se hacen, todas las complicaciones posibles, incluyendo el agravio encefálico, la muerte, ¿no? Todas las complicaciones graves. En esta parte está toda la parte de complicaciones detalladas, donde no falta casi ninguna, creo. Y alguna consideración de alguna cosa particular del paciente. Abajo hay un área de firma de conformidad, donde firma el paciente, la fecha, y firma el médico anestesiólogo con su contrafirma y número de caja, la conformidad del paciente. Si hubiera una revocación del consentimiento, tenemos un área donde el paciente se pone la fecha, el paciente firma, ¿tá? Y firma un testigo de esa revocación. Esta fue una sugerencia del doctor Gonzalo Fernández. O sea, tuvimos varias sugerencias de los legistas que nos ayudaron con esto, ¿no? Bien. También hay un área para cuando el paciente renuncia a recibir la información, y ahí registramos toda la información, ¿tá? Los datos del paciente, la fecha, quién, todo eso, ¿sí? Y ahí termina nuestro consentimiento. Estamos implementando esto desde hace unos meses. Nos ha ido bastante bien. Ayuda bastante las características que tiene nuestro servicio y el hecho de tener una nurse que se encarga de estas cosas. Entiendo que esto tal vez no sea trasladable a otros servicios, pero pienso que sería bueno que la sociedad tenga un consentimiento, un protocolo de consentimiento informado que pueda ser adaptado luego a cada institución. Tal vez no tan detallado y con tanta especificación, pero sí un protocolo genérico que establezca algunos requisitos, que establezca las características que tiene que tener, un modelo de formulario y que luego cada institución trate de cumplir con esos requisitos y esas validaciones en su propia institución, haciendo las adaptaciones que se requieren. Eso es todo. Bueno, muchas gracias a los doctores por las exposiciones. La verdad que es un tema sumamente interesante, que muchas veces todos nosotros no le... Ya vaya la pregunta. Muchas veces nosotros no prestamos la atención que corresponde a este tema hasta que nos da un revolcón algún paciente. ¿Preguntas? Margot. Gracias. No, para la doctora que habló primero, dos preguntas en realidad. Cuando tú decís que el paciente está incapacitado y la familia es la que firma, nosotros siempre tenemos la idea de que tiene que ser un familiar directo. Esa es mi primera pregunta. ¿Tiene que ser directo o puede ser la sobrina o alguien? Y la segunda es, cuando tú dijiste de las drogas frente a un paciente, que le hacías el screening, si aceptaba, si se niega a hacerse, ¿qué pasa? Esas dos preguntas. Primero, aclarar en cuanto a la incapacidad. Una cosa es la incapacidad legal. Si un paciente está declarado judicialmente incapaz, ahí quien lo otorga es el curador, pero dependiendo, porque depende de la situación de esa frente. Que un paciente sea declarado judicialmente incapaz
no quiere decir que sea capaz de tomar decisiones en el ámbito de la salud y siempre hay que informarlo. Otra cosa, lo transitorio, ahí en realidad es, y así está, cuando decimos que en realidad acá no queremos dar un mazazo de leyes, pero el actuar médico incluye lo técnico, lo ético y lo normativo. O sea, los médicos debemos conocer las normas sanitarias para poder ejercer. La ley lo que establece es que en esos casos de incapacidad transitoria, quien deba darlo es el esposo, cónyuge o el pariente más cercano. Y siempre y cuando no haya un riesgo vital. Si hay un riesgo de vida, se actúa y no necesitamos el consentimiento de nadie, ¿no? Hay que actuar. ¿Ah? Y con respecto al screening, y bueno, si los pacientes tienen derecho a negarse a hacerse determinados estudios. Ahí dependerá las actuaciones de cada servicio y eso a veces es cuestión de objeción. Lo que sí se considerará, si uno sabe que tiene la noción que es un paciente consumidor, bueno, se asume como que es positivo, entonces se tomará los recaudos como tomás con un paciente que es hipertenso o lo que fuere. Sí, buenas tardes. Tengo una consulta. Cuando el consentimiento informado se genera desde la valoración preoperatoria en un documento electrónico, digamos, yo para ingresar a esa historia clínica ingreso con mi contraseña y usuario de la institución, que tengo entendido que se considera como una firma electrónica. Ese consentimiento, una vez que el paciente lo imprime y lo firma, ¿yo lo tengo que firmar, hacer una firma a mano, o ya se considera que si lo generé desde la consulta con mi firma, ya está firmado electrónicamente? O sea, ¿se entiende la pregunta? Creo que es lo segundo, ¿verdad? Me parece que si estás hablando de historia electrónica, en el momento en que se genera el documento, se genera un QR o algo que valide tu firma, ¿no? Digo, porque es en el marco de la consulta. Me parece. La firma electrónica tiene la misma validez, o sea, está aceptada válidamente la firma electrónica. O sea que si yo genero el consentimiento desde la historia clínica electrónica de ese paciente escrita por mí, ya se considera que está firmado por mí. Esa es la pregunta. Y bueno, si tú en esa consulta pones, si el paciente trae consentimiento informado, suscrito por él, que se ingresa, ya claramente surge que está también tu firma. La firma electrónica tiene los documentos electrónicos. Bien, bien, gracias. Buenas tardes. Que a veces es lo que Tengo el pasa, no se micrófono. cierra y no queda firmado, dijiste, lo que sí tiene que estar firmado. Buenas tardes. Primero que nada, felicitarlos porque fue muy buena la exponencia. Quería consultarles acerca de, ustedes plantearon el caso en un paciente que viene en coordinación estricta, no es una urgencia, no es una emergencia, y trae un consentimiento firmado de un modo diferente al anestesista actuante. Por ejemplo, ustedes dijeron un caso que dice otro tipo de anestesia y se va a realizar otra cosa, o se explica los riesgos, por ejemplo, escritos en forma diferente, o parece que falta algo, o bueno, hay que agregar algo porque cambió la situación del paciente desde que se lo vio en policlínica hasta el momento actual, ¿no? ¿Qué consideran ustedes más oportuno? ¿Realizarlo en blog nuevamente, aunque no es la situación ideal, y que quede realizado en blog, y bueno, quedó en blog y tiene el mismo valor? ¿O suspender al paciente y que después se tenga que hacer en las condiciones que se nombraron acá, que son las adecuadas para hacer un consentimiento? Es coordinación, no es urgencia ni emergencia. A ver si entendí. Tú estás planteando el caso en que un paciente con una cirugía programada firma en la evaluación preoperatoria su consentimiento, ¿sí? Y que luego, al momento del ingreso, se decide aplicar una técnica diversa. ¿Es eso lo Puede ser, por ejemplo, o una técnica diversa, sí, o quedó escrito algo que es diferente a la situación actual, a lo que va a ser, por ejemplo, el anestesista actuante es diferente al anestesista que lo vio en el preoperatorio, o el paciente cambió de condición médica y pasó algo en ese mes que no hubo... Sin duda. ¿Qué Sí, hacemos? ¿Se suspende? Sí, lo que tú estás planteando, hay un cambio en la situación de salud del enfermo, hay un cambio en la propuesta terapéutica y hay una modificación del planteo médico en su globalidad. Creo que lo mejor es suspender
informarle, darle un tiempo a que piense y que vuelva, a mi juicio. Yo lo consulto porque eso generaría en el sistema algo enorme, porque es muy frecuente la situación esta, en realidad, en que los consentimientos difieren en lo que viene a lo que se hace. Es realmente frecuente. Es algo como para plantearnos, Bueno, no sé, todos como colegas, cómo actuar en estos casos, ¿no? ¿Qué hacer? Pero lo que ocurre es que justamente, si tú me estás diciendo, hay un planteo médico que luego en el que luego no se persiste por distintas razones. Digo, por ejemplo, el someter al paciente, perdóname, termino rápido la idea, someter al paciente a ese acto médico distinto al que se le propuso, es vulnerar su capacidad de libre elección y en el y segundo su autonomía. caso, Entonces, yo sugerí durante la charla, por ejemplo, la posibilidad de incluir adentro del procedimiento, del consentimiento informado, un eventual cambio de la anestesia, pero no en cuestiones medulares que hacen al planteo médico. Pues bueno, si no, lo que asintió el paciente es algo distinto a lo que lo va a someter, y el problema después, desde el punto de vista perfecto. legal. Y respecto a al segundo planteo, si por ejemplo hay riesgos eventuales que debieron haber quedado por escrito, pero no están, y uno necesita agregarlos. Por ejemplo, el paciente tenía determinada patología, era alérgico, y en el consentimiento que viene no dice riesgo alergia a reacción anafiláctica, por ejemplo. Entonces, yo me veo obligada a escribir riesgo a reacción anafiláctica. Sí. En ese caso, parece un poco excesivo tener que suspenderlo al paciente por no poder escribirlo ahora en blog. Son dos situaciones, pero son dos situaciones diversas. Bueno, y en ese caso... En ese caso en que aún hay falta de información, se agrega en blog al reverso, el documento ya suscrito por el paciente, que luego abajo lo vuelva a firmar. Y tenemos junto la con el misma médico. cobertura. Perfecto. Parece Eso era. Gracias. Pero para. Me toca a mí. Ahora tengo un poquito más de dudas de las que tenía recién. La pregunta es para la doctora Bassano, para la doctora Salom. En los pacientes que quedan como en ese limbo, con la premisa de que el paciente debería poder reflexionar sobre su consentimiento, sobre la información de lo que va a suceder. Dos cosas. Cuando tenemos un paciente que se opera en la urgencia, que muchas veces lo conocemos en esa instancia, ese paciente le vamos a brindar toda la información que necesite o deberíamos, pero no va a tener, ¿qué es lo que nosotros llamamos tiempo suficiente para procesar la información? Porque el paciente lo tiene que firmar. Eso es válido. Lo que pasa es, el consentimiento se adecúa a la situación clínica del paciente, ¿sí? No todas las cirugías son de coordinación. Por y eso. hay una fractura, la tenés que operar y no, aunque a veces puede dar un tiempo mayor, pero estamos hablando no es lo ideal. O sea, siempre que, si es emergencia o una urgencia, como decimos, no requiere consentimiento si hay un riesgo de vida para el paciente. Las otras situaciones, sí, el bloque quirúrgico obviamente no es la situación ideal, pero hay situaciones en las cuales no queda, no hacerlo adentro del bloque, obviamente, que capaz que puede darse Estamos hablando dentro del bloque. ¿Eh? La situación planteada es ver al paciente en el momento en que se va a Sí. operar de urgencia, o sea, no es emergencia, puede decidir, Sí. puede tomarse su tiempo, pero de acuerdo a la opinión del cirujano, no demasiado tiempo, y quiere decir que se tiene que operar en 10 minutos. Y bueno, y lo que pasa es que se valora de acuerdo a la situación, a las situaciones. Es válido. Y sí. Es válido que se le informe, que no tenga su tiempo para reflexión, que asiente y que firme su consentimiento. Podemos preguntar si está comprendiendo en esos 10 minutos o 15 o lo que nos tomemos. Que él manifieste que está comprendiendo lo que le estamos explicando. No, por supuesto, entiendo que le preguntaremos si entiende, pero quiero decir, es válido que ese proceso ocurra en 20 minutos antes de una cirugía, aún faltando a esa premisa de que el paciente debería tener su tiempo para procesar la información. Porque entonces no sé para qué ponemos la premisa de la información si en realidad después no la podemos usar. En una situación de urgencia, donde hay un riesgo inminente que determina una actuación médica inmediata, 10 minutos
es inmediato, o 20 minutos, es inmediato. La actuación del médico es cumplir con la ley, consiste en cumplir con la ley. ¿Y cuál es la ley? La ley del arte. Actuar en beneficio del paciente, en ese caso, operarlo. Pero el paciente o lo siempre que se puede fuere. negar sin importar la emergencia o la importancia de su cirugía. Y para poderse negar, tiene que poder procesar su información, para poder saber a lo que se Sí. somete si dice que no. La ley de derechos y obligaciones del paciente tiene una disposición que específicamente establece que el paciente tiene el deber de cuidado de su salud en cumplimiento de lo que establece la Constitución Nacional. Vale decir que el derecho a la negativa del enfermo, en algunos lados, en algunas situaciones extremas, podría ser encarada desde esa perspectiva y entonces tendría límites. ¿Sí? Pero yo no estoy profundizando en el concepto de la ley. Estoy diciendo que el paciente tiene derecho a revocar su consentimiento, es lo que acabamos de ver. La Sí, pregunta claro. es si la pregunta es, en realidad es simple, porque esto es de que nos pasa todos los días. Paciente que no fue visto por un anestesista, que se opera de una cirugía, y cuando decimos urgencia no decimos riesgo inminente. Decimos un procedimiento que a corto plazo se tiene que ir y que vemos al paciente en el momento. Una apendicitis, una fractura, una Y corrección. bueno, de pero la algo. calidad de la información que tú puedes brindar está directamente vinculada a la situación asistencial en que se produce. Si estás ante, ya te doy el micrófono, si tú estás ante una asistencia programada que se dilata en el tiempo, vas a poder informar mucho más. Si estás ante una emergencia, y bueno, no, el margen se achica. Y si estás ante una urgencia, capaz que ni siquiera lo puedes hacer. Pero antes de que haya llegado a ti, primero hubieron otros médicos. No anestesistas. Pero digo, generalmente, o sea, previamente se le explicó al paciente a lo que se va a someter. Es raro que, no anestesia. Pero primero hay otro actor médico que se le explicó al paciente cuál es su situación, qué se le va a hacer y tomará la decisión. O sea, ahí es específicamente, después vendrá la explicación si de la anestesia ya es más raro que se niegue, no sé si a lo que quiero llegar, que si el paciente se niega a tratarse, va a ser previo a esa llegada a Block. A eso me refiero. Perdón, no quiero debatir, pero no estoy de acuerdo, pero, o sea, el paciente siempre puede negarse y ha habido situaciones en las que pacientes, una vez que uno les explica nuevamente algo de lo quirúrgico y también lo que involucra la anestesia, muchos no puedo decir, pero hay pacientes que dicen, prefiero no. Sí, y no digo que suceda, digo que tiene el derecho. Solamente lo perfecto. que pretendo que me quede claro, porque no me lo queda claro, es nosotros avanzamos en ese consentimiento que debe ser informado, aunque los tiempos de reflexión no sean los adecuados, igual tiene esa validez, esa información que le brindamos que no la va a poder procesar y que va a terminar firmando y que a los 15 minutos se va a operar, igual lo hacemos porque no sean las mejores condiciones. Porque está adecuada a la situación clínica, a la patología. No todo es de coordinación y con el tiempo suficiente. Bueno, para... y en el segundo punto que quería preguntar, el paciente, que también nos sucede, que está programado pero que no pasa por valoración preoperatoria y llega a Block y se encuentra por primera vez con el anestesista que no conoce y que tampoco sabe de qué va a suceder desde el punto de vista anestésico. O sea, la información que pueda recibir de anestesia la va a recibir en ese momento. Es una cirugía coordinada que no fue valorado en tiempo previo, por lo tanto viene y llega ese día a Block sin un consentimiento preanestésico firmado. Eso es de todos los días, para nosotros, digamos. En ese caso, ¿cuál es su recomendación? Porque recién escuché algo de suspensión, que sería un caos para nosotros, suspender a todos los pacientes que vienen sin valoración preoperatoria. Claro, la valoración preoperatoria de aquellos pacientes porque no requiere... No, porque muchas instituciones no tienen una fórmula. Por eso, porque no lo requiere, o sea, hay pacientes no porque no la tienen nomás. Ah, bueno. Bueno, pero ahí es una falla o sea, no por falla del sistema debemos de hacer las cosas mal, ¿no? Bueno, pero entonces las cosas habrá que reivindicar para que esas fallas se reviertan.
Bueno, pero ahí sí estamos. Si es porque no cumplió por... Bueno. ¿Qué hacemos? Que ahí es... No se puede... Claro, pero esa es otra situación diferente. Eso es de todos los días para nosotros. Es de todos los días. Esa es la situación más común. Paciente que es cirugía programada, que no pasa por valoración preoperatoria, mucho menos vio un anestesista, y obviamente no hay un consentimiento, no hay una información y un consentimiento, mucho menos un consentimiento informado. Desde la óptica jurídica, lo que tú estás planteando es una cuestión práctica que por lo visto lamentablemente es una práctica asistencial extendida. Desde la óptica jurídica, si al paciente se le prescribió la valoración preoperatoria y entre ellas la valoración por anestesista, concurre a la cirugía sin esa valoración, previo a la intervención quirúrgica, se le informa y luego deviene un resultado adverso, tú podés, nosotros, no tú, podemos invocar lo que se llama el hecho del paciente. Vale decir, la conducta del paciente que no cumple con la orden médica y que opera en su perjuicio. ¿Sí? Pero no esa es la situación que estamos planteando. El paciente no tiene ninguna culpa acá. El paciente no fue enviado a policlínica. Entendí en tu planteo que el paciente se le había prescripto valoración y no había ido. El paciente no fue prescripto ningún tipo de valoración porque se programa sin valoración preoperatoria. En realidad, la respuesta entonces a la inquietud sería la promoción desde las sociedades científicas y las sociedades médicas de la adopción de una práctica asistencial que no solo preserve al paciente, sino que también preserve al médico, que tiene que actuar y que no le imponga la duda en situaciones que es imposible dar una única respuesta. Eso es lo que yo pienso. No, pero hay una respuesta. Eso si le damos el consentimiento a las condiciones que ella dice. Por ejemplo, puede ser que el recabado genere un pseudo válido consentimiento, ¿no? Pero alguna validez va a tener porque le estás informando al paciente. Y en el momento le está tomando una decisión. Se supone que es maduro, que es autoválido, que es consciente. En fin, tiene también poder de decisión. No naturalizar esa práctica que está mal, o sea, tratar de cambiar eso que no es lo que debería de ser. Que eso se modifique. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una consideración nada más, digamos, asociando lo que era la inteligencia artificial y la tecnología. Ya me imagino haciendo el consentimiento informado con ChatGPT, le pongo la patología, pros, contra, que me tire todo eso y se lo hago firmar. No habría ninguna contra, me imagino, ¿no? ¿Eso lo debería hacer un médico humano o lo podría hacer también por inteligencia artificial? Es una pregunta, la dejo picando. Y la otra es si el consentimiento informado no puede ser por videoconferencia con la firma digital del paciente y dejar grabado esa conferencia, ¿no? A la primera pregunta, yo me inclinaría, más allá de la inquietud que me genera, por responder en forma negativa, porque un proceso asistencial se caracteriza por el intercambio humano y creo que eso es insustituible, a mi juicio. A la segunda, a una explicación por videoconferencia del consentimiento informado, en algún momento en nuestro estudio ha sido consultado sobre el punto y también nos genera dudas, porque creemos que el marco de la consulta es el más adecuado para el planteo de inquietudes, dudas, información complementaria, en fin, nos parece. Acabamos de atravesar una pandemia, ¿verdad? Con todo lo que implicó y con la irrupción ahí con mucha más fuerza de la telemedicina, pero entendemos, reitero, de que de preferencia el vínculo asistencial tiene que trabarse en forma directa entre facultativo y enfermo.
Sí, yo lo decía porque en el hospital donde yo trabajo tenemos mucha gente del interior del país que viene específicamente a hacerse la cirugía. No hay una vista, digamos, una consulta persona a persona. Y el tema de la grabación de esa consulta como documento de su, digamos, autorización a realizar esa práctica. Uno hace la teleconferencia, le explica todo, dice que sí. Hoy en día uno deja grabado eso como un documento y no hay un documento físico, pero sí la filmación de que esa persona fue explicada de los pros y contras y su autorización que queda grabado. Pregunto. Bueno, digo, sí, no hay respuestas únicas, ¿no? Un poco lo del inicio. Evidentemente, en esas situaciones que usted plantea, donde el paciente está en el interior y la proximidad o la cercanía es imposible, puede resultar beneficioso, sí. Tendría que ser una consulta muy clara desde el inicio, donde al comienzo de ese video se establezca el día y la hora, quienes participan de la misma y luego de las explicaciones del caso, el paciente una manifestación que no tiene por qué ser muy rimbombante, pero decir, sí, entendí, doctor, me quiero operar, me quiero lo que fuere. Bien, cerrando el módulo, como ya ven, es un módulo que es muy interesante. Voy a hacer solo una consulta que creo que va a lo que estaba preguntando Teresita. Para ustedes fue una consulta bien concreta. Esa situación que plantea Teresita se da en muchas instituciones donde los pacientes llegan sin el consentimiento o coordinación, lamentablemente, que creo que es algo que vamos a tener que trabajar nosotros en el futuro como colectivo para que eso disminuya y deje de pasar. Pero pasa. Frente a esa situación, ¿qué pasa? Nosotros podemos hacerle firmar, ¿nos sirve de algo cubrirnos, firmar el consentimiento en el bloque quirúrgico o no sirve para nada? Porque la situación pasa y no vamos a suspender a los pacientes. ¿Le hacemos firmar el consentimiento o no? ¿O no sirve para nada? Pero digo, a ver, a mí me parece que, no sé, tal vez yo no haya sido clara al exponer. El consentimiento es información. La cantidad, la cuantía de la información, la oportunidad, depende de la etapa asistencial. Pero a mí que me firme el papelito, eso no exime de informar, aunque sea en forma breve, concisa, concreta y demás. ¿Me explico lo que digo? Claro, entonces, pero nosotros estamos en esa encrucijada. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Si no nos sirve nada, no lo hacemos. No, que quede, por supuesto que sí. Claro. Perfecto. Bárbaro, muchas gracias.